Bien, vamos a citar un texto, pero lo vamos a decir para que nos lo aprendamos de memoria. Diga, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuche bien, no dice la palabra que usted escuchó. La gente ha tomado ese texto y cree que lo que ya escuchó es suficiente. Dice oír, seguir oyendo. La fe viene por el oír, o sea, seguir escuchando. No dice, la fe viene por el que escuchó, por el que oyó. No, porque eso es del tiempo pasado. El oír es constantemente la palabra de Dios. Y ahí se produce fe. Ahí nos alimentamos de la fe. Ahí nos llenamos de fe. Entonces comienza el Espíritu Santo a revelarse a nuestra vida. Amén, hermano. Bien, he puesto el título, usted lo puede copiar. Y ese título le vamos a dar ahora la debida importancia. En el libro de Romanos, vaya a Romanos conmigo y observe lo que vamos a leer el capítulo, desde el capítulo 12, vamos a leer el versículo 6. Voy a abrir mi Biblia también. Capítulo 12, vamos a hablar, a leer lo que dice el versículo número 6. ¿Quién tiene el versículo número 6? Amén. Léamelo con voz de trompeta. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Ahí está. Ahora mire lo que yo le voy a leer para que usted vea cómo la Biblia, por eso yo hablaba de las diferentes traducciones. Hay traducciones que el lenguaje está muerto, no tiene espíritu. Quiero que lo sepan eso. Hay lenguajes en Biblias que han traducido que cuando lo lees tú sientes que no tienen espíritu. Es la misma palabra, pero le cambian tantas cosas que le quitan como el sentido. Oiga lo que dice ese texto que ya leyó. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Léamelo de nuevo, hermano, para que usted vea la diferencia. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. ¿Pudo entender lo que estoy tratando en la luz, esa traducción? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Yo quiero que usted entre para que usted vea, porque el Espíritu Santo nos va a revelar cosas en este estudio. Muchas cosas, y el Espíritu nos va a ordenar a nosotros para que no seamos la iglesia de Corintios que era desordenada. Y va a poner nosotros en una iglesia ordenada, conociendo el Espíritu, sin tener que ser religioso, pero ordenadamente conforme a la palabra. El versículo 7, ¿quién lo tiene? ¿Qué dice, hermano? En servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Parece ahí hay un punto y una cosa. Si usted Dios lo llama al ministerio, porque vamos a hacer muchas aplicaciones para que vea cómo que el Espíritu funciona. Si Dios lo llama a usted al ministerio para servir, hágalo con liberalidad, hágalo con gozo, hágalo con alegría. No lo haga como que lo han empujado y como que lo están forzando para hacerlo. Si viene a limpiar el templo, va a haber muchas aplicaciones aquí, porque el Espíritu Santo nos va a mover a nosotros a ser discípulos de Él y no simplemente decir que somos cristianos, porque cristiano es el mundo entero. Pero si somos discípulos, nosotros trabajamos en la ordenanza de la palabra. Y fíjense qué interesante esta palabra. Si el de servicio, y yo vengo a trabajar a la viña, y yo puedo hacer el servicio, hermano, yo no puedo estar sentado cuando hay trabajo en la iglesia.
Yo tengo que hacer algo. ¿Y por qué usted está haciendo eso, hermano? Porque yo tengo que hacer algo. ¿Ve? Yo no puedo ver un pedazo de papel en la alfombra, una cosa que ensucia la iglesia, que esta es la casa del Señor donde nosotros nos educamos, y yo no puedo pasarle por encima a ese papel. Porque la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cómo es posible que nosotros veamos un papel en la alfombra y no nos agachemos a coger ese papel? No, que digan que lo coja, que limpie. Así es. Así dice, no, el que limpie que lo haga. No, yo soy parte del equipo que limpieza también de la iglesia. Y quiero decir a Freddy, ¿dónde está Freddy? Yo soy parte del equipo de limpieza. Si hay algo sucio aquí, yo lo tengo que, yo no puedo ver lo sucio, yo lo voy a limpiar. Perdónenme, pero esta es la casa de papá. Y como es la casa de mi papá, yo quiero ver la casa de mi papá limpia, brillante, olorosa, buena, agradable. Y el Espíritu Santo tiene que poner en nosotros, ¿qué dice? El querer como el hacer. Entonces, yo tengo que poner la primera parte, querer hacerlo. Porque el Espíritu me va a motivar a eso. Y el de servir, ¿y qué dice? ¿Y el de la enseñanza? O el que enseña en la enseñanza. Diga, Entonces, si Dios me llama a mí a hacer ese trabajo, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Irme a ver televisión a la casa? ¿Usted cree que en mi casa yo prendo televisión? No. Yo tengo que estar conectado con alguien que me va a regalar una palabra porque tengo un compromiso con un pueblo que yo le digo, hágame una pregunta y yo le puedo decir, el Espíritu te va a responder. ¿Ve dónde estamos? Si el de enseñanza, preocúpese a prepararse en la enseñanza. No diga que tiene el título y cuando se para aquí no puede hacer el trabajo porque no se ha preparado. Es tremendo, porque es muy fácil decirlo, pero el hacerlo es lo difícil. Como decía un profesor que enseñaba en New York, él decía, es muy fácil llamar al diablo, por lo grande verlo venir. Cualquiera lo llama, pero cuando lo ve venir es lo difícil. Entonces, yo sé que aquí hay líderes y hombres y mujeres capacitados que Dios lo va a levantar grandemente en este ministerio. Pero déjese procesar, que no estamos en McDonald's ni Kentucky Fried Chicken, que es rápida la comida, no, procesadito, bien procesadito, porque son muchos los que, diga llamado. Tenemos que ser esos discípulos escogidos, discípulos. ¿Qué más dice hermano el texto? Porque el que exhorta en la exhortación. Ahí está, aquí hay una persona que yo cuando estaba estudiando la clase, eso era ayer, anoche, hoy en la mañana, y aquí hay una persona que Dios tiene un llamado de exhortación. Yo sé quién es. Yo no le voy a decir esta noche, yo lo voy a decir primero personal, porque exhorta y exhorta bien, exhorta con la palabra y lo exhorta para el levantamiento espiritual nuestro. Y está aquí esta noche. Diga, wow. Entonces, mucha gente quizá cuando ve a la persona que Dios lo tiene en ese espíritu de exhortación, lo ven como ogro, lo ven mal. Dicen, no, porque ese hermano cuando habla, como que habla, es que él tiene un llamado para hacer a la iglesia. Claro que eso se refina y se va poniendo en orden, y hasta que usted conoce a la persona se da cuenta lo dulce que es, porque a veces vemos a las personas agrias por fuera, pero son dulces por dentro. Cuando lo conoce bien, entonces dice, wow, no era lo que yo pensaba. ¿Me explico? Bueno, eso es para la segunda porción. Entonces, ¿qué más dice, hermano? El que reparte con liberalidad. Con liberalidad. Ajá. Liberalidad. El que preside. El que preside con solicitud. Ahí está. El que hace misericordia con alegría. Ahí está. Hoy estamos viendo al pastor Márquez presidiendo. ¿Qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo dice ella? ¿Cómo dice ella? Alegría. Él estaba presidiendo, estaba impartiéndonos a nosotros, estaba preparando el templo del Espíritu. Diga, yo soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en estas cuatro paredes, hermano. Él mora en nosotros los que estamos aquí ahora mismo. Eso téngalo por seguro. Él estaba haciendo también con solicitud. Eso es lo que estoy tratando de decir, lo que estaba haciendo. Él se paró ahí y mandó al pueblo a que adoráramos con él.
cuando Él se pare ahí, sea domingo, sea martes, sea el día que lo haga, tenemos que pararnos a adorar porque el servicio no es para Él. Nosotros venimos a darle un servicio a Dios. Él es un guía, el que está impartiendo para que nosotros podamos ir a la presencia del Señor. Cuando nosotros entendemos en la posición de uno que está impartiendo con liberalidad al pueblo, es para que el pueblo se libere. Y el Espíritu Santo está interesado en eso. Amén, hermano. ¿Estamos aprendiendo algo? Bien, vamos, seguimos ahora. Miren lo que dice. ¿Qué más dice, hermano? Ese término haitiano. No. El que hace misericordia con alegría. Ajá. El amor sea sin fingimiento. Oh. Ok, usted está leyendo el versículo número 9. El 9. No, ¿qué decía ahí? Del amor vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando nosotros miramos que el Espíritu Santo está preparando la iglesia, el Espíritu Santo es el que está preparando la iglesia. Por eso fue que cuando Él habló y dijo, yo enviaré el Consolador, que Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Y la palabra aquí la vamos a traducir, los guiará a toda justicia y a Jesucristo. Porque Jesucristo es la verdad. Una vez que nos dirige allá a Él, pues ya nosotros estamos en Él, cuando nos dirige a Él. Ahora bien, en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 12, vamos a injertar mucha Biblia y vamos a estar entrando en mucho conocimiento de la palabra. 1 Corintios 12, vamos a hablar ahora de las cosas espirituales que Dios quiere enseñarnos. 1 Corintios 12, verso 1, el primero que lo tenga. Y quiero hacerlo copartícipe de esta clase porque quiero que se le grabe. Yo no voy a hacer un monólogo aquí, yo nada más diciendo la clase, no. Quiero que usted la lea conmigo y que esa clase se impregne en su corazón y que usted se convierta en uno que enseñe esta palabra. Porque nosotros no nacimos para semilla. Alguien tiene que venir después de nosotros. Hay gente que cree que va a pasar la vida haciendo lo mismo. No, Dios te da algo por un tiempo y luego pone a otro para que tú hagas otra cosa. Amén, hermano. Estamos claros en que eso es muy importante. Prepárese. Y aquí hay una gran oportunidad. Aquí necesitamos maestros que Dios los llame. Pero si no lo preparamos, usted no va a saber si tiene el llamado. Pero ¿cómo yo sé que usted tiene el llamado? Cuando yo lo veo a usted con el anhelo de aprender. Y que usted haga las cosas con esa liberalidad, como lo estaba haciendo el pastor Márquez. Dando lo que tiene. Soltando lo que Dios le ha dado. Viendo a los hermanos haciéndole el coro. ¡Wow! Eso es tremendo. Tenemos que envolvernos todo, hermano, en la adoración. Mire, a Dios, ¿de qué era el mensaje el domingo? ¿De qué se habló el domingo? La fe. No le olvidó la fe, ¿verdad? Pero entonces dijimos hoy que la fe viene por el oír es, ¿y qué quiere decir oír? Seguir escuchando, no que escuchó. La fe no viene porque escuchó, la fe viene por el seguir oyendo. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, exactamente. Es el oír de la palabra de Dios. Entonces mire lo que dice 1 Corintios 12. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a ver lo que nos enseña ese texto. ¿Lo leo, hermano? Sí, claro. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. No, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Párate un momentito, oiga bien esa palabra. Nadie puede llamar a Jesús. No lo puede llamar Señor, sino por el Espíritu. Ahora, nótese lo siguiente. La persona que no le sirve a Dios, muy difícil pueden decir Señor. Muy difícil pueden decir Señor. Si lo dicen que así es, empujado. Y nadie que llame al Señor, como dice la palabra, puede llamar a Jesús anatema, si verdaderamente el Espíritu Santo mora en él. ¿Qué más dice el otro texto, hermano? Ahora bien, Ajá. hay diversidad de dones. Aquí entramos a esta clase. Hay diversidad de dones. ¿Qué más dice, hermano? Pero el Espíritu es el mismo. Párate ahí.
Hermanos, si nosotros, Dios usa a alguien, y esto es importante que usted lo tenga en la memoria, si Dios usa a alguien en una área en el ministerio, no envidiemos los dones que Dios le ha dado y depositado a esas personas, porque eso es un don personal que Dios le ha dado a esa persona. Tú no puedes venir a envidiar ese don, porque entonces vas a atrasar lo que Dios tiene para ti. Fíjese qué interesante lo que dice. Dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Y qué dice el verso 5? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí está. Somos diversificados dentro del cuerpo de Cristo con diferentes clases de ministerio, pero el Espíritu y el Señor es el mismo, no cambia. Yo no tengo que envidiarle el don a una persona que cante. Yo no puedo envidiar el don que tiene el hermano de tocar el piano. Si quiero tocar piano, yo tengo entonces que anhelarlo y ponerme a aprender a tocar piano, pero sin envidiar lo que él tiene. Si ve a alguien que está enseñando, predicando y te gusta cómo lo hace, no lo envidie, ora al Señor y dile: Señor, síguelo usando, pero yo quiero ver si tú también me das a mí de eso. Y el Señor dice: bueno, por cuanto lo anhelas, te lo doy. ¿Ve qué interesante? Esto es importantísimo. Estas clases nos van a poner nosotros en forma. ¿Por qué? Porque nos van a enseñar a nosotros a ser buenos discípulos, sin envidiar lo que el otro tiene. A veces hay iglesias que viven de cero en cero. Eso es allá afuera, aquí no. Viven celándose los puestos y los ministerios. Ay, al hermano, yo no entiendo por qué lo cogieron para presidente de esto, para aquel, para qué sé yo qué, y para este para tesorero, y el otro para él. ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes que envidiarlo? Llegará tu turno. Quizás no es eso lo que Dios quiere que tú hagas. Y hay gente también que pasan el día entero con un señor que lo mandaron a hacer ejercicio con una pierna que tenía enferma y la hacía con la que no era. Y al final de cuentas le pregunté: ¿qué pasó? Dice: no, es que yo me he pasado la vida entera. ¿Qué pasó con la pierna? Dice: no, que yo me pasaba haciendo ejercicio con la otra pierna. Pues así hay gente que se pasan haciendo cosas no donde la deben de hacer. Entonces no puede crecer. No se crece. Entonces tenemos que entender eso como cristianos. No envidiemos los ministerios, ni los llamados, ni los puestos de nadie. ¿Tiene pregunta, hermano? No, yo quiero decir que es necio envidiar los dones del hermano, porque son para mí. Los dones del hermano son para mí, no son para él. Los míos son para mi hermano. Exacto, o sea, uno lo imparte, en otras palabras. Eso es lo que la hermana está diciendo. Si yo tengo un don, y yo lo imparto. Y usted tiene un don y usted lo imparte. O sea, que estamos haciendo puente. Supo de aquel caso de aquel hermano que tenía un hermano y se comenzaron a odiar tanto que el hermano hizo que un río se pasara y dividiera las dos casas donde vivían. Entonces el río pasaba por el medio y de repente uno de ellos iba para la ciudad y vino un carpintero que estaba buscando trabajo y le dijo: mira, yo quiero que tú, como el hermano me hizo un río, ahora yo quiero hacer una pared. Él hizo un río, yo voy a hacer una pared para no cruzar. Y el señor que mandaron a hacer la pared, cuando el hombre se fue, comenzó a hacer, y lo que hizo fue un puente. Y cuando el hombre vino, encontró ese puente. Y si eso no fue lo que yo te mandé a hacer, no, pues déjeme decir, nosotros hemos sido creados para hacer puente. Jesucristo vino y hizo un puente, óigame bien, hizo un puente entre nosotros y el Dios que está en los cielos. La cruz es ese puente. Nos lleva, estamos separados de Dios. Y el Señor hace un puente con la cruz y nos lleva al cielo. Ve, eso es una tipología de cómo se ve en el Espíritu. Amén, hermano. ¿Y qué más dice, hermano? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Ahí está, Él no cambia. El versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada, oiga bien ahora, la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Provecho. Para provecho. La manifestación del Espíritu es para provecho, no para desorden. Porque hay iglesias que tienen una manifestación del Espíritu y lo que te ve es un desorden. Y Dios no quiere que estemos desordenados. Tenemos que estar bien ordenaditos.
Y el Señor dice que hagamos todo decentemente y en orden. Todo lo podemos hacer decentemente y en orden. Ahora mire bien. Porque a este, dice, a cualquier persona, es dada por el Espíritu palabra de qué? Sabiduría. A otro palabra de qué? De ciencia. Según el mismo qué? El mismo Espíritu. A otro fe por el qué? Por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro al hacer milagros. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Como Él quiere. Tú no puedes venir a forzar el Espíritu Santo, pero voy a enfatizar en algo que hablamos aquí. Cuando, por ejemplo, Dios le da el don de lengua, no es para que usted cuando se esté predicando, usted se levante a hablar en lengua. Eso es desorden. Si usted quiere hablar en lengua, váyase al baño y mira a ver lo que el Espíritu quiere decirle a usted, porque esas lenguas son para usted. Y si son para la iglesia, óigame bien, hasta el que está predicando se calla. Hello. Si el Espíritu viene y va a usar un vaso en lengua, y cuando ese se levante, tiene que haber alguien que le interprete. No es que usted va a salir como un lenguaraje, Rambo saca la bazooka y por aquí salimos por aquí, bla, 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 bla. No es que yo no crea en las lenguas, hermano, yo hablo más lenguas que ustedes se imaginan. Pero es para mí, yo lo hago para edificación mía, personal, yo con Dios. Ahora, ¿quiere hablar en lengua durante se esté adorando? Gloria a Dios, alabe ahí porque usted está alabando al Señor, a lo mejor lo comienza a hablar en lengua. Y se pueden usar para que para el beneficio de la obra del ministerio. Y más adelante vamos a mirar cómo se desarrollan esas partes. Pero quise hablarle un poquito para quedar un poquito claro, como ahora tengo tiempo, es como el domingo, que el domingo gracias que el pastor trajo a la luz una palabra que yo mencioné sobre, la gente quiere coger para libertinaje algunas cosas que uno dice que no se deben usar religiosamente. Y el pastor trajo a la claridad cuando yo estaba hablando de aquellas damas que le hacían arrastrar la falda por toda la calle. Y entonces el pastor tiene que venir así porque mucha gente no, eso yo no lo estoy diciendo para que ustedes pongan minifalda, porque por entendimiento yo no le estoy diciendo, hermano, mire, la falda larga no se usa, por ahora póngase minifalda. Eso no fue lo que yo dije. Yo dije lo que era el sistema religioso de cómo impregnado eso en la gente y que culpan las damas, las presionan. Parecen, hermanos, peores que los musulmanes. Hay grupos religiosos aquí en Estados Unidos que son peores que los musulmanes dentro de su iglesia, porque ponen una regla recalcitrante, hermano, una religión fuerte y todo es pecado. Doctas. Doctas de nombre. Sí. Entonces nosotros, esos dogmas, nosotros creímos en la santidad en el Señor sin religión. Y fue muy bueno porque mucha gente cree que cuando uno dice algo, lo está diciendo porque queremos que ellos se liberen de esa manera. La liberación no tiene que venir con la ropa. La liberación tiene que venir por dentro. Porque al igual que una mujer que tú le quites un pantalón y que para que no venga a la iglesia, ¿de qué te vale quitarle el pantalón para venir a la iglesia y cuando se va a la iglesia va y se pone el pantalón? Entonces el pantalón tiene que salir del corazón si se lo quiere quitar. La gente quiere, hermano, mire, aquí conozco, oiga bien, conozco iglesia. Aquí no se puede venir mujeres con pantalones. Pero si en la iglesia, cuando están afuera, están en pantalones. Aquí no se puede venir con, o si quiere, las mujeres se ven bien bonitas con una falda a la rodilla, que se ven bien, etc. Yo tenía, por experiencia, el domingo yo no lo expliqué eso porque no hay tiempo para eso. Pero ahora que estoy en la clase, yo en una iglesia que nosotros abrimos en Loma, pastor, esto fue interesante, por eso me gustó lo que usted trajo. Iba una joven y se sentó 3 veces al frente, no viniendo con minifalda y no se siente atrás y no se siente al frente. Imagínense, el pastor va a predicar, una mujer con una minifalda aquí arriba y sentada al frente y entonces abre la pierna. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Qué es lo que usted cree que el enemigo está usando a esa mujer? ¿Para qué? Para distraer el mensaje. Porque la mujer dice que se evita decorosamente, y decorosamente no quiere decir ni que te evita como diablo, tampoco como una muchimama. Entonces, es entender esto, hermano, porque a veces nosotros predicando no tenemos tiempo quizá para explicar muchas cosas en detalle, pero
Pero estas clases son buenas porque nos edifican y nos hacen entender mejor cómo debemos comportarnos como iglesia. Porque si nosotros somos la luz del mundo, lo que alumbramos, somos la sal de la tierra, lo que preservamos, ¿cómo vamos a perseverar las cosas buenas si nosotros mismos no le damos ejemplo? ¿Sí, amado? Que eso no va tan solo para la mujer, sino también para el hombre. Para el hombre también, claro, aquí el género es total. Sí, porque la vestimenta, hay algunas vestimentas, ¿verdad?, que provocan. ¿verdad? Claro, son provocativas y nosotros tenemos que aprender eso sin tener que tener la religiosidad encima. Ni tampoco volvernos locos, porque veamos, hay personas también que usted va a ver que va a entrar a la iglesia, y esto es bueno que lo sepamos, que no conocen del evangelio, van a venir como están de allá afuera, señores, vamos a aceptarlo así, no comencemos a mirarlo y a desnudarlo. ¿Y cómo que está? Él no conoce, él no sabe, él tiene que entrar en este tipo de entendimiento para que pueda discernir cómo es la iglesia. Si viene, te ve que una mujer viene con pantalones, se apretado, o sea, abrácela, quiérela, dígale, oh, gloria a Dios que está aquí. Pero si usted se va a poner a de lejito y no la va a saludar porque tiene pantalones, entonces ¿cómo no la vamos a ganar para Cristo? Yes. Recuerdo que una señora allá en una conferencia que estaba dando de matrimonio tenía un problema con su esposo y era que ella llegaba a la iglesia, una iglesia religiosa, se llenaba del Espíritu Santo y cuando iba a la casa no quería que el esposo la tocara porque ella estaba llena del Espíritu Santo. Y entonces el hombre no iba a la iglesia porque ella estaba poniendo a su esposo en competencia con Dios. Y Dios no quiere eso. Entonces yo la tomé un día y le dije, mire, eran 4 días que iba a estar. El segundo día la llamé y le dije, mire hermano, su esposo va a venir aquí el último día. ¿Cómo usted lo sabe? Si usted hace lo que yo le digo. Esta noche cuando usted vaya a su casa, lo primero que usted va a hacer con su esposo es que lo va a llevar al baño. Y báñelo allí junto con él, llena del Espíritu Santo y háblele en lengua si usted quiere adentro, pero que bañe. Hermano, el hombre fue, se entregó a Cristo y ahí está perseverando. Amén. Tú no te puedes ganar a tu esposo porque lo encuentras en la casa bebiendo una cerveza. Si tú llegas desde la iglesia, esto es una aplicación, hermano, que te ve cómo es que el Espíritu tiene que operar en nosotros. Si usted llena del Espíritu Santo en la iglesia, y usted llega a su casa y encuentra a su esposo viendo el deporte con una cerveza en la mano, mire, ahí es cuando usted tiene que aprovechar. Coge ese espíritu que usted se llevó de la iglesia, empaque a su esposo, agárrelo, hermano, y ahí es que usted tiene que hacerlo. Aquí no hay niño, ¿verdad? No, aquí, qué bien. Y ahí usted toma a su esposo y lo lleva al baño y le da, como dicen en Puerto Rico, hasta por el libro. Sí, porque el problema está que nosotros creemos que venimos al evangelio como que Dios nos ha quitado a nosotros lo que Dios nos ha dado para compartir en el mundo conyugal. Yo no puedo dejar de hacerle a mi esposa porque yo soy cristiano ahora lo que yo estoy supuesto a hacerle a mi esposa como esposo. Lo contrario, ahora tengo que aprender en el Espíritu a hacer las cosas que a Dios le agrada. Porque Dios se siente bien con eso. ¿Estamos entendiendo algo sobre el Espíritu? El Espíritu es el que nos guía, pero tenemos que saber cómo nosotros nos dejamos guiar del Espíritu. Porque nos convertimos en tan que queremos agradar tanto a Dios, que entonces desagradamos a nuestras esposas, y desagradamos a nuestros hijos, y desagradamos a nuestros amigos. Ah, no, hermano, yo no puedo hablar con ese tipo, porque ese tipo se bebe una cerveza. ¿Qué me importa a mí que tenga una cerveza? Dale testimonio que un día él también va a dejar de beber la cerveza. Eso es tremendo. Eso vamos a dejarnos guiar por el Espíritu. Yo creo que esta clase nos va a enseñar muchas cosas impresionantes. ¿Qué versículo estábamos? 12:9, ¿verdad? No, en el 9 era. Sí. Sí, por el otro por fe, por el mismo Espíritu, y el otro dones de sanidad, ya eso lo leímos. Pero todas estas cosas las hace el uno, el mismo Espíritu, impartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora en el capítulo 12, fíjese bien, el verso 1 dice, ¿qué son las cosas espirituales? En el griego se menciona esta palabra neumáticos, cosas espirituales. La palabra significa esas cosas espirituales o cosas del Espíritu. También podemos entender que la palabra griega es charismatic, que como carisma. Hay gente que tiene carisma, que atrae. Nosotros necesitamos que usted deje que el Espíritu le saque ese carisma, porque la iglesia lo necesita para usarlo a usted. A lo mejor vamos a crear nosotros aquí un equipo de mujeres y hombres que tengan un conocimiento de ética y protocolo, etiqueta y protocolo. ¿Para qué? Para cuando venga la gente nosotros tratarlo bien.
que cuando venga la gente no venga aquí, se pare y se vaya por ahí, nadie le hizo caso. No, porque entonces viene por un lado y nosotros lo dejamos escapar por el otro. No, cuando venga, tenemos que caerle encima. Eso es un equipo de gente y hay gente carismático para eso. Ay, hermano, qué gusto me dio verte venir a la iglesia. Qué bueno, déjame presentarte a la pastora. Y que la pastora, cuando ustedes se la presenten, ustedes le den una sonrisa de gozo y alegría, porque hay pastora también que hermano, es mejor que no se la presente. Sí, porque desde que la conozca no vuelve. ¿Ve dónde estoy yendo? Esto es serio, esto es real. Porque yo no le estoy hablando desde el punto de vista de instructora, que le estoy hablando de como pastor, lo que nosotros hemos vivido en la iglesia. Pastores procesados, que sabemos cómo muchos pueblos no entienden lo que es el ministerio y a ellos no les importa si la gente viene o se va, porque ellos lo que quieren es estar en el mismo grupito. Y Dios es un Dios de números, nosotros tenemos que llenar esta iglesia. Aquí hay capacidad, gente, que podemos llenar estas bancas. Yo creo en eso, hermano. Y cada uno va a comenzar a crecer en lo que Dios lo ha mandado a hacer. Aquí hay una sierva que Dios te quiere usar, pero Dios quiere quitarte el miedo y la timidez. No podemos hacernos lo más humilde. La humildad no está en que yo me quede con la boca callada. Eso no funciona. La humildad no está en la vestimenta. Tenemos que soltar y decir lo que queremos hacer en la viña para que Dios nos ponga a funcionar. Oh, me alegré muchísimo ver a Linda ahí hoy cantando. Aleluya. ¿Cómo vamos a tener un instrumento sentado? Ninguno de nosotros estamos supuestos aquí a estar sentados. Los que estén sentados, los que lleguen nuevos. Yes. Nosotros como guardias en la pared, gozándolo en el servicio. Yo creo que estoy hablando de una iglesia madura. Esto no es una iglesia reciente, esto es una iglesia madura, una iglesia de años, de tanta enseñanza. Y lo que yo estoy enseñando no es nuevo tampoco. Esto no es una enseñanza mía ni es nueva. Pero Dios quiere que traigamos algo para que la fe comience a ejecutarla por el oír de esta misma palabra. Amén, hermanos. Aquí hay talento, aquí hay mucho talento. Gente que puede funcionar en la obra del Señor. Que podemos hacer el trabajo. Y ese es el anhelo que el Espíritu ha puesto en mí, junto con los ministros de este lugar, es que vamos a echar para adelante la obra. No venir como tú, te vas al apartador, es bueno que va a hablar, me gusta eso que va a hablar. Hay muchos ministros que tienen este tipo de dones, como el que Dios me ha regalado, por la gracia de su misericordia, que van a las iglesias a conquistar hermanos para hacer iglesia. Y estoy hablando de los divisores de las obras. O sea, que son divisionistas, van a la iglesia, le dan una oportunidad y conquistan los hermanos para ellos irse a hacer una iglesia con... O sea, ellos quieren pescar en una piscina que ya están los peces para ellos hacer otra piscina. Van a la pecera a buscar peces que ya están... Ese no debe ser. Mira, un ministro así yo no lo respeto. Además, para mí ese tipo no tiene llamado. Un pastor que vaya a una iglesia, a dividir una iglesia, no es pastor ni tiene llamado. Es un lobo rapaz que lo que anda buscando su propio beneficio. ¿Cómo va a ser que yo venga a esta iglesia? Los pastores me dan la oportunidad para yo hacer esto, para que podamos crecer en el reino. Y yo vengo y digo, hermano, yo voy a abrir una iglesia. Pero Dios no respalda eso. ¿Cómo que? No lo respalda, pero los hermanitos llamados ingenuos, que no entienden, que no están preparados, dicen, sí, me voy a ir con el hermano porque... Mire, yo fui a una iglesia aquí, le voy a hablar por experiencia propia. Yo fui a una iglesia aquí, que 90 personas me llamaron para que yo abriera una iglesia. Y yo le dije, hermano, déjeme decirle que usted llamó a la persona equivocada. Yo fui y le di unos seminarios como por 3 meses. Y el grupo le hicieron una plancha a esa iglesia para que yo dividiera la iglesia. Mi hermana me dijo, primeramente yo no creo en división. Segundo, yo no vine a la Florida para ser pastor de ninguna iglesia en el campo. Yo vine a la Florida a traer lo que Dios me ha dado y impartirlo al ministerio. Y los hermanitos ingenuos son arrastrados con ese tipo de cosas. Porque no saben, no están afincados. Pero esta noche, o esta clase que vamos a comenzar impartiendo, nos va a afincar en el ministerio, nos va a poner en el lugar, creyendo que Dios nos ha de levantar poderosamente. Dime, hermano. No me por lo que digo. No soy tímida. Simplemente... No, pero yo dije todo. No, simplemente
lo que quise decir, la timidez, hablé no porque tú eres tímida, porque yo entiendo, óigame, cuando a una persona no le cae una cosa, déjalo correr. Si yo oigo a una persona hablando y a mí no me cae lo que esa persona está diciendo, déjalo correr, porque a alguien Dios le tiene que ministrar. Porque la clase no es para una sola persona, la clase es para todos. O sea, dejemos que el Espíritu entonces nos ministre y nos vaya moldeando. Para eso es esto. Dios nos moldea conforme al tiempo como nosotros vamos. Yo estoy hablando de los talentos que hay aquí y pongo buen ejemplo de que aquí hay talentos que tienen y que Dios va a levantar esos talentos y que lo va a poner en un lugar. Quizá Dios nos inquiete y decir, hermano, es tiempo de que usted diga, hermana, mire, yo puedo hacer esto en el ministerio. Ya. Dios no ha llamado vagos. Si tiene tiempo en el ministerio, es tiempo que estemos trabajando ya. Eso es lo que estoy tratando de decir. Nada para que de llevarlo, que nadie tenga que correr ni nada. Pero es importante que entendamos esta particularidad de lo que son los dones del Espíritu Santo. Los cristianos de Corintios eran una congregación, escuche bien, recién salida del paganismo y tendían a evaluar los dones más sobresalientes y a usarlos en forma indisciplinada. Había una iglesia recién llegada al templo, es una iglesia que viene de un mundo que no conoce. Entonces, esa iglesia hay que disciplinarla en el conocimiento de la palabra para que Dios haga una obra maravillosa en nuestra vida y no hacer los desorden que ellos hacían. Y procuraban los mejores dones. Ellos era una iglesia equipada, eran tremendos, pero eran desordenados. Y Dios quiere que estemos ordenados. Pablo instruye a los corintios acerca del uso apropiado de los dones espirituales a la luz de la naturaleza de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Si usted va al versículo 3, mire lo que dice el versículo 3 de ese libro. El versículo 3, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Por tanto, os hago saber que nadie que habla, ya lo habíamos leído, por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Nadie. Entonces Pablo está enfermando a los corintios que los creyentes dirigidos por el Espíritu Santo son los que reconocen la deidad y soberanía de Cristo. Vamos a primera de Corintios. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4. Observen lo que dice. Primero de Juan 4, ese texto bíblico nos enseña algo interesante. Verso 2, ¿quién lo tiene? Léelo más fuerte, por favor. En todo esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Párate ahí. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne dice que es de Dios. Ahora, ¿conocen ustedes gente que dicen que Jesucristo no ha venido en carne? Claro que sí. Claro que sí. Tenemos los que nos tocan la puerta los sábados, que ellos no creen que Jesucristo es Dios. Porque si hablamos de Jesucristo, hablamos del mismo Dios. El capítulo 43, verso 11 del libro de Isaías dice bien claro: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Quiere decir que hay un solo Salvador. Y si Jehová es el único Salvador, entonces Jehová es Jesús, porque Jesús es el Salvador. Es simplemente cambio de nombre. Entonces todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Qué más dice el 4? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de la Trinidad, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora va a estar en el mundo. Ahora ya está en el mundo. Exactamente, está en el mundo. Entonces el versículo 4, mira lo que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo, allá afuera. Si nota, el Espíritu del Señor es el mismo. Esto se refiere a la unidad que existe en la deidad al distribuir la diversidad de dones, ministerios y operaciones.
los que reciben no deben vanagloriarse por el don que hayan así sido dado. Yo no puedo venir aquí a vanagloriarme de los dones que Dios me ha dado. Esa no es la intención. Ni el Espíritu va a sentirse bien que yo venga a vanagloriarme por un don que yo tenga. Pero sí quiere que yo lo imparta, que no me quede con él. Porque entonces sería egoísta que él me dé el don y de repente diga, no, yo no se lo voy a dar a nadie, mejor que lo conozca yo y que más nadie lo tenga. Eso es ser egoísta. Y el Espíritu me está diciendo que eso no es la intención por lo cual han sido impartidos los dones, para vanagloriarse, para nada. Pues es producto de la gracia divina lo que recibimos y deben ser usados para el bien común. Qué interesante. Y no para beneficio personal. Pero aquí hay una cosa importante. Hay gente que tiene los dones del Espíritu y lo usan para beneficio personal. Por ejemplo, una persona que tome una Biblia, la ponga en el piso y de repente haga un gesto y diga, el que pase por esa Biblia se va a caer muerto. Entonces pretende de unos dones que Dios le ha dado para manipular el pueblo y luego comienza a pedirle $5,000 de entrada a las primeras 100 personas que pasen al frente para orar por ellos. Eso es manipular el Espíritu. El Espíritu no me mandó a mí a eso. El Espíritu no me va a poner a mí, si yo soy genuino, un cristiano genuino, de ponerme aquí en el púlpito para venir a manipular al pueblo y decirle al pueblo, pasen los que tengan $1,000 primero. Eso es manipular el don. Tienen el don, no es que no lo tienen, pero está haciendo mal uso del don. Y hay gente que le da mal uso a los dones del Espíritu. Tienen dones que pueden orar y Dios hace la obra. Don de sanidad, pero fíjense que el don de la sanidad lo recibe el que está enfermo. La gente se confunde a veces. No es que yo tenga el don de sanidad. Claro, si estoy sano tengo el don de sanidad, pero cuando oro por alguien y se sana, yo no tengo capacidad para orar por esa persona y decir seguir orando por todo el que yo quiera y ser sano, porque de lo contrario me fuera al hospital y dejaran entonces todos los médicos sin trabajo. Si fuera algo que yo puedo usarlo cuando yo quiero y impartirlo cuando yo quiero, entonces es algo que es mío, lo está haciendo el yo personal. Pero como es el Espíritu y lo imparte en el momento que Él quiere, imagínese usted que usted tenga el don de que pueda sanar a todo el que le pase por el lado. Yo me voy al hospital, hermano, y tú esos médicos y enfermeras se quedan sin trabajo. Porque a tú el que te ha acostado en una cama, en el nombre de Jesús, levántate para tu casa, vete, toma tu camilla y ande, vete para tu casa. Dirían los médicos, te matan antes que salgan, los médicos te caen encima y te matan. Pero todo eso es en la voluntad de Dios también. Sí, por lo que estoy tratando, dame entonces mejorar la información. Los dones espirituales que recibimos, Dios lo usa cuando Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere. Yo voy a orar por mi hermana y ella tiene algo que quiere que Dios le sane. Al ella recibir el don de la sanidad porque yo oré, yo no tengo el don de la sanidad. Ella recibe el don de la sanidad por una intercesión que yo hice, que Dios está en conformidad con lo que estoy haciendo, la sana, pero yo no tengo el don para venir del hermano y venir y decirle, hermano, usted también está sano. Si Dios quiere lo sana. Yo te estoy diciendo que no lo tiene contigo como una aureola todo el tiempo, que donde quiera que tú vas, tú le pones la mano a tal que está ahí sana. Porque de lo contrario hiciéramos eso en los hospitales. Nosotros más que nos gustan los hospitales, ahora por los enfermos. Dejaríamos los hospitales sin gente. Porque tenemos un don permanente. En otras palabras, eso es lo que estoy diciendo, que se ejecuta permanentemente. Sí, sí, doctor, porque la palabra dice que nosotros se nos dio la autoridad de poner mano. Ponemos la mano, pero se lo hace como el Espíritu Santo lo quiere. Nosotros obedecemos y hacemos lo que nos manda. Hay una obediencia de verdad. Ahí está la obediencia de ejecutar el don. Voy a poner un ejemplo ahora en este caso. Yo puedo impartir la palabra, esté en usted que agarre la palabra. Yo no puedo forzar eso. Yo puedo orar por usted para que el don de discernimiento del Espíritu o de retención de la palabra venga. Y si usted lo anhela y le ha pedido al Señor el don, Dios puede usarme a mí en ese momento para impartírtelo a ti también. Pero yo no tengo la capacidad ni ninguna autoridad para decir, bueno, yo tengo el don de retenimiento, ahora mismo en el nombre de Jesús, recibe lo que yo tengo. Yo oro, pero si tú lo anhelas, Dios te lo da. Dígame, pastor. En ninguna campaña que yo he visto de lo de la sanidad, no se sana ni el 10%. Ahí está.
Ni el Y diezmo. todo es una emoción. La gente vive con un emocionalismo, todo emociones. Y tú lo ves. El pastor me contó algo que fue una iglesia y de repente dijo, ¿quién está el Espíritu Santo? Y todo el mundo cayó y tuvo que irse. ¿Verdad que sí, pastor? Es que es increíble. Ese emocionalismo tenemos que dejarlo. Dios te sana ahí en la banca también. Pero Dios quiere ver la actitud nuestra. Claro, en obediencia. Si el pastor está predicando, hermano, si alguno de vosotros se siente con deseo de llenarse de fortaleza y quiere que oremos por usted, pase al frente. Eso es un llamado de obediencia. Voy a pasar, Señor. ¿Por qué no te puede salir en la banca? Porque Dios que lo va a hacer. ¿Sí o no? Pero usamos el llamar a la gente por la obediencia. Esta persona en verdad quiere ser sana. Ve, no es que, ay hermano, si Dios, si te place, mira, aquí yo soy un simple gusano. Y a muchos se llaman trapo de inmundicia, que no saben ni siquiera lo que quiere decir trapo de inmundicia. Si usted supiera bien lo que quiere decir trapo de inmundicia, ni lo mencionara. Sí, ¿para qué eran los trapos de inmundicia? Entonces, la gente va donde Dios y Dios dice, Dios no se mueve por emociones, hermano. El domingo decíamos cómo es que Dios se mueve. Por fe. La fe es lo que mueve a Dios. Y Jesús que le decía, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Si tú crees que cuando yo voy a orar por ti o vas a recibir el don de retenimiento, tú lo has recibido, tu fe te lo dio. No fui yo, tu fe lo provocó. Mira qué interesante. Qué bueno. ¿Estamos aprendiendo algo, hermano? No sé cómo iba a preguntar, ok, pero del Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien. El Señor mismo se refiere a la unidad que existe entre la deidad de distribuir la diversidad de dones, ministerios, operaciones. Lo que los reciben no deben vanagloriarse por el don que le haya sido depositado, pues es producto de la gracia divina y deben ser usados para el bien común de la iglesia o del ministerio donde esté y no para beneficio personal. El versículo 7 de ese capítulo de 1 Corintios, vaya al versículo 7 para que usted vea qué interesante, cómo nos afinca este texto bíblico de 1 Corintios capítulo número 12. El verso 7, mire lo que, ¿qué es lo que dice? No, 1 Corintios 12, 7. 1 Corintios 12, 7. Léalo bien. Tome nota, hermano, porque no quiero que se me pierda en la clase. Mire cómo nos afirma ese texto lo que estamos hablando. Pero, dice, 1 Corintios 12, 7. Lo voy a apuntar. Mire, es aquí mismo, mire, 1 Corintios 12, 7. ¿Qué es lo que dice? ¿Ah? Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Dios nos da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos creyendo que lo hemos recibido ya y hemos aplicado eso, entonces nos aprovecha. Nos aprovecha lo que hemos recibido. No se ve en vano, no pasé al frente por pasar, porque el grupo pasó por una emoción. No pasé porque yo creo que Dios va a ser el pastor, el predicador, lo que sea aquí, el que esté orando, el que esté ministrando, el que esté cantando, lo que sea, lo vas a aprovechar. Dime, mamá. Yo tengo una pregunta. Si hay algún hermano, ¿verdad?, que Dios le ha dado un don y quiere servir, o sea, ¿cómo ese hermano, el hermano se supone que approaches al líder o el líder que le diga al hermano para servir? Bueno, esto es un camino de dos vías. Okay. A veces el pastor ve el don de la persona y lo llama y dice, hermano, ¿qué te gustaría hacer en la iglesia? Porque ese es uno de los teams que queremos armar, que haya un team que descubra los dones, descubriendo los talentos de la iglesia. Yo señalé ahorita a la hermana porque yo sé que ella tiene talento. Y quizás, como ella dijo, no es que ella es tímida, espera su tiempo, y eso está bien. Pero qué bueno, si yo vengo aquí a la iglesia y yo desde el primer día no le digo al pastor que yo sé hacer esto, yo no estuviera haciendo esto. Porque yo estuviera sentado esperando a ver si el Espíritu solo... No, pastor, mire, venga acá. Si conozco lo que Dios me manda a hacer, esto es lo que yo sé hacer. Esto es lo que yo hago. Yo se lo dije al pastor, ¿verdad, pastor? Desde el primer día, el pastor le dije, pastor, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que yo hago. El día que usted me necesite, aquí estoy. ¿Pero qué yo vine? Yo me sentí ahí hasta que esperar llegar el día. Pero yo no me quedé con los brazos cruzados. Yo le dije, pastor, yo quiero trabajar en la viña. Porque yo soy un obrero del Señor. Y yo vine a buscar trabajo en la viña.
Yo estoy trabajando para la Biblia, para la edificación del cuerpo de Cristo. De lo contrario, entonces el talento se sienta, se pudre el talento, y cuando tú vienes y dices, no voy a hacer nada. Y el enemigo, eso es lo que busca, dejarte clavado en una banca. Es tiempo de dejar de calentar las bancas, pararse a hacer la obra del Señor. ¿Me ve lo que estoy tratando de decir? Yo sé que Dios a su tiempo va a poner a quién y va a llamar a quién, pero si usted tiene un talento, vaya donde sus líderes y dígale al maestro, el pueblo dominical, mire, maestro, a mí me gusta enseñar. ¿Cuándo puedo venir a expresarle un versículo bíblico a los hermanos? Wow, hermano, la semana que viene usted coja el versículo de la clase y venga y expréselo a sus hermanos, y ahí nos damos cuenta si es verdad que tú tienes ese llamado. En la aplicación de membresía, nosotros hacemos esa pregunta. Ujú. ¿Qué usted quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Exacto, en la aplicación de membresía está ahí. Entonces, nosotros lo que queremos es que usted entienda que hay demasiado trabajo. ¿Qué dice el Señor? Que la mies es mucha. ¿Y qué pasa? Los obreros pocos. Porque estamos esperando de que cuando Dios, es como cuando queremos venir a Cristo, cuando Dios me llame, por si ya te llamó. Hermano, voy a orar, por si ya tú oraste. ¿Ve dónde estoy yendo? ¿No? Yo estoy tratando lo quiero poner incómodo, para que usted sepa que Dios lo ha llamado a un propósito a este ministerio. Lo quiero, sí, es un challenge, pero es un desafío. Que usted mismo entienda, que usted diga, yo debo de hacer algo en el ministerio y decírselo a sus líderes. Siéntese, que los pastores tienen un teléfono ahí que lo levantan para ustedes. Pastor, mire, yo necesito hablar con usted para que yo quiero trabajar en la Biblia. ¿Qué me quiere poner a hacer? Lo que sea. ¿Usted quiere decir algo, pastor? Dígame. Sí, yo sé que Dios es el que le da dones a los hombres. Los hombres tienen dones, son enmarcados y Dios los sella con un don. El don es del Espíritu, porque el Espíritu es el que da dones a los hombres y todos los dones son dados por el Espíritu. Pero Él reparte a la iglesia como Él quiere. Entonces, la iglesia se perfecciona en el cuerpo. O sea que no es que todo el mundo tiene el mismo don. Usamos diferentes personas para trabajar, para formar un cuerpo. La perfección está en el cuerpo. La perfección no está en el individuo. Entonces nosotros cuando llegamos a la iglesia, pues nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que nos mueve. A veces nosotros tenemos que decir como el hermano,